el nostre projecte de virtualitat a Moroi, en el domicili i en altres serveis també. Hem arribat a una mostra prou representativa, gairebé unes 160-170 persones grans, i després també hem tingut l'oportunitat de capacitar gairebé 30 professionals, majoritàriament treballadores familiars. Fuimos a una formación a Glorias y allá nos explicaron cómo era el funcionamiento, en qué consistía, cómo era el tiempo real de poderlo hacer, el tiempo dentro de los servicios, el uso de las gafas. En función del tipo de usuario, del tipo de gusto o del tipo de patología que tenía el usuario, nosotros bajamos los visionados y entonces pues íbamos al domicilio, teníamos un poquito de charla con ellos, entonces ya pues explicábamos un poquito el visionado que les llevábamos. Contamos con cientos de experiencias en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos experiencias orientadas a generar bienestar, dándoles la oportunidad de vivir experiencias que por limitaciones propias de la edad no pueden vivir, ¿no? Visitar pueblos, ciudades, entornos naturales, museos. Tenemos experiencias de estimulación cognitiva interactivas y tenemos también contenidos orientados a la práctica del ejercicio físico, ¿no? Como podrían ser los paseos virtuales en bicicleta o remo. Yo ya no puedo viajar, ya no puedo ir sola a ninguna parte. Esa experiencia es pues, a sitios que yo no he podido ir. Sevilla, Venecia, el Benés, carrera de caballo, Austria, Madrid, y que me lo hayan puesto para verlo en mi casa, pues la verdad que ha sido para mí un lujo. Cuando me he puesto esas gafas, pues la verdad que es que estaba en otro mundo, estaba en lo que yo era antes. Eso de ver a la gente venir para mí y verla, pues la verdad que me hacía mucha ilusión. La realidad virtual tiene un impacto positivo en el bienestar emocional de los usuarios. No solo tiene un impacto a nivel emocional, sino que también tiene un impacto social. Les ha ayudado a crear momentos de conexión, ¿vale? Y vínculos con las trabajadoras familiares, lo que ha reducido, ha disminuido esta barrera que a veces supone la soledat no deseada. Nosaltres treballem sobretot amb el col·lectiu adolescent i infants, però entenc que per termes d'estimulació cognitiva i en termes de reminiscència i treball del migratori, etc., pot ser molt interessant. Es importante a la hora de poner en práctica estos tipos de pilotos con nuevas tecnologías y de poder aplicarlas a la realidad del día a día en la cura de nuestras personas, la implicación de la administración pública. Sin su ayuda sería impensable poder llegar hasta aquí en la cura y la atención de nuestras personas mayores.